Nosotros a esta hora vamos a contactar a nuestra compañera Marbelis Fernández. Ella se encuentra en la Cancillería. Marbelis, cuéntanos. Así es, en este momento la canciller Delcy Rodríguez iniciará entonces lo que es la rueda de prensa en relación al proceso de retiro de la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Buenos días. Venimos acompañados de la alegría del pueblo de Venezuela por la decisión histórica que ayer tomó el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Damos la bienvenida a los periodistas, camarógrafos, fotógrafos que nos acompañan esta tarde. Me acompañan los vicecancilleres, el vicecanciller para el Caribe, el viceministro para la comunicación internacional, el vicecanciller para América Latina y muy especialmente el comisionado presidencial para los asuntos de mayor relevancia internacional, nuestro querido embajador y ex canciller Roy Chatterton Matos. El pueblo de Venezuela, lo estamos viendo, está celebrando el retiro de Venezuela de esta organización. Sin duda alguna, hoy amanecimos más libres, hoy amanecimos más independientes, hemos roto con las cadenas del monroísmo. Lo habíamos referido en muchas de nuestras intervenciones en el seno de esta organización, justamente cuando se venía dando un proceso que procura la intervención de nuestra patria. Y lo decíamos que existían y existen dos fuerzas históricas en pugna: el proyecto monroísta de expansión territorial imperialista y el proyecto bolivariano. Hoy nosotros marcamos con mayor profundidad y consolidación el proyecto bolivariano. Ayer lo decía el maestro Pérez Arcay, embajador, decía: estamos marcando la tercera empresa victoriosa en el proceso para la independencia definitiva. Y no solamente de Venezuela, sino también de la patria grande. El primer paso victorioso lo significó el 19 de abril de 1810. La segunda empresa victoriosa para nuestra independencia, el 4 de febrero de 1992. Y el 26 de abril de 2017 queda marcada en las páginas de nuestra historia como la tercera empresa hacia la independencia definitiva de Venezuela y de la patria grande. El pueblo ha reconocido la decisión histórica que nuestro jefe de Estado con determinación ha tomado. Por muchas razones. Lo hicimos por dignidad, lo hicimos por la patria, lo hicimos para proteger la paz, para proteger la estabilidad de Venezuela. Frente a los abusos, frente a las desviaciones de poder, frente a las ilegalidades, frente a las ilicitudes que se han venido, como ustedes bien saben, porque en distintos espacios y momentos así lo hemos denunciado, se ha venido realizando en la Organización de Estados Americanos, en cabeza de su secretario general y de una facción de gobiernos de nuestra región, impulsados por el odio y la intolerancia política e ideológica justamente al modelo bolivariano. Pero hoy es un día de victoria para Venezuela, por lo que referíamos, amanecimos más libres, amanecimos más independientes. Nos hemos salido de un espacio que ha sido instrumentalizado por el país hegemón, que ha sido instrumentalizado por los centros de poder estadounidenses para someter a los pueblos y para someter a los gobiernos de nuestra región a sus designios. Mucho se ha dicho sobre la situación de Venezuela. Se ha tratado de conformar o preconfigurar supuestos de hecho que justifique la inmoral y la vergonzosa intervención de algunos gobiernos en los asuntos internos de Venezuela. Vulneraron toda la institucionalidad y la legalidad de esta organización. Pero lo habíamos visto desde la llegada de mercenarios de la política, de franquicias empresariales estadounidenses en nuestra región, con la llegada de gobiernos neoliberales a Argentina, con el golpe de Estado en Brasil, con la llegada de gobiernos neoliberales a Perú. Veíamos cómo se estaba conformando una fuerza para impedir y sabotear los mecanismos reales de integración y de unión.
Empezaron por el Mercosur y dieron un golpe institucional en el Mercosur pretendiendo la suspensión de Venezuela. Ahí los llevamos, con las leyes, con la ley por delante, con el Tratado de Olivo, hemos iniciado el procedimiento de arbitraje contra Argentina. El director de la orquesta intervencionista, el director de la orquesta violatoria de las normas internacionales, y lo repito y no me cansaré de repetirlo. El mundo se ha salvado de que una funcionaria llegase a la Secretaría General y bueno, hemos visto su comportamiento, violenta todas las normas internacionales, no le importa nada, ataca la esencia del multilateralismo. Y yo lo tengo que decir, yo me siento feliz que cuando yo abro los ojos toda la mañana no tengo que llamar a Washington para que me digan qué hacer. Yo no sé cómo hacen algunos cancilleres, pero yo me siento muy libre de eso. Yo solamente tengo que llamar a mi jefe Nicolás Maduro Moro y siempre veo la dirección que marca el pueblo de Venezuela y en mi conciencia y en mi corazón, por la patria, decido la actuación como jefa de la diplomacia bolivariana. Y allí entonces nosotros vemos cómo desde el sur comenzaron atacando la institucionalidad del Mercosur. Venezuela va bien en la defensa de sus derechos en este organismo regional y también hay que decirlo en la defensa de la institucionalidad mercosuriana, porque hay una conflagración de la Triple Alianza para desconocer los tratados internacionales y con ese golpismo de Mercosur se vinieron a la OEA. Nada extraño tampoco para esta organización con un expediente muy oscuro de intervencionismo, de golpes de Estado, de invasiones, es decir, en una actuación que no le es extraña a la historia de esta organización. Y habíamos dicho, los años 60 no es igual a nuestra época. Les ha costado mucho y les seguirá costando, porque a pesar de las terribles amenazas, las terribles presiones, nosotros tenemos que agradecer a los países de nuestra región, a nuestros hermanos países y pueblos del Caribe, de Centroamérica, de Suramérica, que han defendido el apego a los principios fundamentales que rigen a la comunidad internacional, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, el principio de igualdad soberana de los Estados, el principio de autodeterminación de los pueblos, y en base a esos principios han mantenido una postura que los lleva a la solidaridad con Venezuela. Pero no es una solidaridad automática, ha sido una solidaridad guiada por la ley internacional, guiada por la conciencia y guiada también por los vínculos históricos que nos vinculan en la construcción de la patria grande. Nosotros agradecemos y sabemos que estos países, estos gobiernos que se han coalicionado para pretender la intervención de Venezuela, quedaron absolutamente aislados y solos. Venezuela no va a participar de ninguna actuación de la Organización de Estados Americanos. Venezuela se ha retirado y hoy vamos a formalizar, entregando a la Secretaría General de esta organización, la carta denunciando a la Organización de Estados Americanos, retirándonos definitivamente de esta organización. Hemos roto con las cadenas históricas imperiales. Hemos roto con las cadenas históricas del monroísmo y su expansionismo. Somos tierra soberana, somos pueblo independiente y somos pueblo libre y así seguirá siendo. Vamos conducidos hacia la independencia definitiva. ¿Y qué es lo que ha pasado en la OEA? Hoy hemos visto, amaneció el mundo con la noticia de que Estados Unidos retoma el TLC con México y con Canadá. ¿Será algún pago que le están haciendo a México? Por algo que habrá hecho México. Y ahora resulta que el muro vergonzoso no solamente lo tiene que pagar México, sino que aparece un proyecto en el Congreso estadounidense fechando el impuesto a las remesas hacia nuestros hermanos países del Caribe. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. El entreguismo,
de algunos gobiernos no tendrá perdón en el alma de nuestros pueblos. Lo pagarán caro. Hoy, en este instante, además, está reunido uno de los franquiciados estadounidenses en Argentina, quien hace las veces de su presidente para vergüenza del pueblo argentino. Vamos a ver qué anuncios tendrán que darle a la comunidad internacional y allí veremos qué barato puede costar la conciencia histórica de algunos mandatarios. Miren, sobre el sesgo que hay con Venezuela, es preocupante. Ayer una canciller decía en el Consejo Permanente de la OEA que Venezuela ha dicho que es grave. Claro que es grave la pretensión de intervenir y tutelar a Venezuela. Claro que es grave. Las actuaciones unilaterales, las actuaciones al margen del derecho internacional público, eso es grave y nosotros no nos cansaremos de denunciarlo. Es grave. Lo que se pretende con Venezuela es muy grave. Y lo dijimos, lo previnimos antes de la bochornosa actuación del Consejo Permanente de facto el día 3 de abril de este año en la OEA. Lo dijimos. Ustedes están promoviendo la violencia en Venezuela. Y cada vez que estos gobiernos expresan apoyo a los factores violentos, extremistas, que se han preconfigurado en una especie de grupos terroristas, están aupando la violencia en Venezuela. Porque están dándole aliento a los factores violentos. Yo no he visto a ninguno de esos gobiernos, ni a sus burócratas decir, nunca lo he visto, condenamos la violencia de la oposición en las calles de Venezuela. No he visto un solo pronunciamiento. Lo que dicen es que se está reprimiendo a las manifestaciones pacíficas. El mundo al revés. Pero sabemos que no es el mundo al revés. Sabemos que se trata de configurar los falsos positivos que permitan la intervención en Venezuela. Por eso es que es muy grave, sí es muy grave. Y cada vida de un venezolano o de una venezolana, indistintamente de su pensamiento, indistintamente de su militancia política, para nosotros es doloroso. No sé para los que alientan o a los que apoyan a los violentos en Venezuela, pero a nosotros los venezolanas y a los venezolanos de bien nos duele la muerte de cada venezolano o venezolana. Y por eso le hemos exigido que cese el apoyo a los extremistas, a los violentos en Venezuela. Cesen las manifestaciones de solidaridad y apoyo con los extremistas. No se puede tener un discurso de doble estándar. No puede existir un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Es bueno si permite derrocar a gobiernos legítimos que no son afines con los intereses imperiales. Y es malo cuando les toca directamente a ellos. Están midiendo con un doble estándar la violencia que está causando angustia y muerte en Venezuela. Y ese es el verdadero sesgo. Porque si nosotros tomáramos las realidades de muchos países de esta región, cuyos gobiernos se han coalicionado contra Venezuela, no haría falta una histeria internacional como la que hoy pretende condenar a nuestro país. Solo bastaría poner esas cámaras y mostrar la realidad. Pero sabemos que en esa comparsa las corporaciones de la comunicación ocultan las realidades, ocultan las terribles realidades en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos, no solamente en el seno de los Estados Unidos, sino a la situación de riesgo de desaparición de la humanidad y del planeta que ha colocado este país al mundo entero. ¿Hay sesgo o no hay sesgo? ¿Cómo se puede llamar eso? Ya ha ocurrido en el pasado. Ocurrió con Libia, ocurrió con Irak, está ocurriendo con Siria,
y después salen a decir que cometieron un error. ¿Y quiénes son, además, para hablar de la democracia en Venezuela? Yo tengo que contarles sobre la democracia en Venezuela, porque la Constitución de la Quinta República, de la República Bolivariana de Venezuela, una de las más modernas del mundo, y lo decimos con absoluta propiedad y seguridad, incorporó la noción de la democracia participativa del pueblo venezolano. Y eso chocó con el modelo monroísta que está expresado en instrumentos regionales. Y pretenden medirnos con esa vara. No, nos tienen que medir con la vara de la verdadera democracia, que es la que ejerce el pueblo de Venezuela. Y pretenden juzgar nuestro modelo de derechos humanos, claro, porque amenaza los intereses capitalistas de estos modelos neoliberales. Nuestro modelo de inclusión, nuestro modelo de accesibilidad gratuito a los derechos esenciales a los cuales tiene acceso la población de Venezuela. Y entonces se trazaron un plan para socavar justamente ese modelo mediante la agresión económica. Han construido un libreto y por eso la decisión que tomó el jefe de Estado el día de ayer es esencial, es histórica, porque es también una medida de protección frente a lo que se pretende, que es la intervención, el tutelaje, que propicie la vulnerabilidad al derecho a la paz, al derecho al desarrollo, al derecho al futuro y al derecho a la patria de Venezuela. Yo quiero aquí informar, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, que el martes 2 de mayo de 2017 estaremos en San Salvador en la reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Un espacio creado por nosotros desde nuestra identidad como pueblo, con nuestras potencialidades, con nuestras complementariedades, con una concepción distinta de lo que debe ser un espacio multilateral para la cooperación, para la solidaridad y para la integración. Ese día nosotros vamos a presentar las amenazas que desde estos grupos violentos opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro se pretende para vulnerar el orden constitucional democrático y la paz en Venezuela. Pero también vamos a presentar el bochornoso expediente de esta comparsa de Judas, como lo ha llamado el embajador Chatterton, de estas comparsas de Judas, inspirados por Santander, que pretenden la intervención, y vamos a presentar el expediente intervencionista. Pero quiero hacer un anuncio muy importante. Venezuela allí va a informar de un grupo de países que se incorporarán al diálogo en Venezuela. Es la contraposición entre un espacio como que el que se pretende con el Consejo Permanente celebrado ayer en la OEA, que es para la intervención, y sabemos el sesgo, sabemos también la dimensión que está oculta detrás de esa reunión de cancilleres, siguiendo el libreto violento en conjunción con actuaciones diplomáticas dirigidas a la participación en todas sus dimensiones, en la intervención en todas sus dimensiones. No crean que no sabemos leer, no, sí sabemos leer y conocemos de sus intenciones verdaderas, que no es el diálogo, que no es la cooperación, sino la destrucción del modelo bolivariano y su proyección histórica, que es la destrucción del modelo que hoy sirve de escudo y como referente para muchos pueblos en el mundo, pero también que tiene una intención de apoderarse de todos los recursos de nuestro país. Son historias ya contadas en la humanidad, no se está haciendo nada nuevo, pero yo sí puedo dar, y tengo absoluta confianza, de que el pueblo de Venezuela dará una lección histórica a los cipayos genuflexos que pretenden entregar a nuestra patria a cambio de espejitos. Y allí entonces, entre hermanos latinoamericanos y caribeños, Venezuela llevará y presentará un grupo de países que se va a incorporar al diálogo en nuestro país. Bueno,
Estoy abierta a las preguntas con total satisfacción. Nos sentimos victoriosos. Hemos tomado un paso histórico, hemos dado un paso histórico. Incluso hay que resaltarlo. Ya había sido anunciado en muchas oportunidades por el comandante Chávez. Nos sentimos orgullosos de seguir transitando su camino y con el presidente Maduro tomando las decisiones trascendentales para nuestra patria soberana e independiente. Muchas gracias. Para iniciar la ronda de preguntas, en primer lugar por la agencia Reuters, Daisy Buitriago. Buenos días. Buenos días, canciller. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, canciller. Mi pregunta tiene que ver un poco con el tema económico. ¿Qué impacto económico podría representar la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos? Y si esto supondría, por ejemplo, dificultades para acceder al financiamiento de los organismos multilaterales. Y también si el gobierno ha medido un poco el impacto que tendría sobre algunos indicadores económicos y sobre la deuda externa venezolana. Mi segunda pregunta tiene que ver, tras la decisión ayer, aunque ya Venezuela manifestó su decisión de salir de la OEA, tras la decisión de convocar a una reunión de cancilleres, ¿Venezuela estaría o iniciaría alguna revisión de relaciones diplomáticas con algunos de esos países? Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Sobre el tema económico, tú sabes que, aunque a los capitalistas y a los neoliberales les encanta decir que el libre mercado, etcétera, etcétera, eso es muy subjetivo. No creo que pueda ser peor que el bloqueo financiero que ya existe sobre nuestra patria, aupado por los factores opositores en Venezuela, que van por el mundo diciendo que no den financiamiento a nuestro país. Y como no responde a leyes de la economía, sino a la subjetividad de los poderes fácticos dentro de los cuales las corporaciones mediáticas juegan un papel muy importante a favor de los poderes fácticos financieros, entonces yo te puedo decir que impacto sobre los indicadores económicos es indistinto la decisión que tome el jefe de Estado, porque esos indicadores económicos no reflejan la realidad de nuestro país, no reflejan las potencialidades económicas de nuestro país, que es la primera reserva del planeta en materia de petróleo, que es de las reservas mundiales más importantes en materia de gas, que es una de las reservas mundiales más importantes en materia de minería, que es un reservorio de agua. No, estos indicadores económicos no reflejan esa realidad, sino que reflejan la subjetividad de los poderes fácticos financieros y mediáticos. Así que la situación no puede medirse en relación a una decisión de esta dimensión. De cancilleres la tendrán que hacer ellos solos, porque ya Venezuela se salió de la OEA. Y nosotros seguiremos manteniendo las relaciones en base a los principios de la diplomacia bolivariana de paz. Muchas gracias. Seguidamente por la agencia RT, Erika Ortega. Buenos días, canciller. Quería preguntarle sobre los países que han confirmado su participación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el 2 de mayo, si esperan algún tipo de amenazas por parte de Estados Unidos, tal como pasó para forzar una posición contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos, si el retiro de Venezuela de la CELAC de alguna forma fortalece a la CELAC, y por último, algún comentario sobre la decisión de la Eurocámara de aprobar una resolución contra Venezuela que, según el eurodiputado Javier Couso, legitima a la oposición violenta en nuestro país. Gracias. Gracias, Erika. Va a haber una muy importante presencia de países en esta reunión. Muchos amigos nos han llamado para felicitar a Venezuela por la decisión histórica de retirarse de la OEA. Están conscientes del bullying diplomático y mediático que se ha venido ejerciendo contra nuestro país en esta organización. Así que la CELAC, sin duda alguna, lo fortalecemos. Lo fortalecemos porque es el origen de nuestro proyecto histórico. Estamos yendo a nuestras raíces y por eso la decisión que tomó el presidente ayer no atiende solamente a una coyuntura, atiende a la coherencia histórica, a la coherencia política y a la coherencia ideológica de nuestro proyecto. Sobre las amenazas, sabemos que las amenazas no han cesado. Hemos visto lo que se está tejiendo contra el Caribe, por ejemplo, en su conjunto. Vemos políticas diseñadas en los Estados Unidos. Ustedes saben que la droga que llega a los Estados Unidos
Solamente el 10% de la droga que llega a los Estados Unidos pasa por el Caribe. Pero el Caribe no produce droga, como Venezuela tampoco produce droga. Sabemos que el país vecino es el principal productor de drogas del mundo. Sabemos también por dónde pasa la droga, por qué país centroamericano, que ya, bueno, se ha convertido en un narcoestado prácticamente. Pero hay decisiones dirigidas a penalizar al Caribe por el tránsito del 10% de la droga que llega a los Estados Unidos. Amenazas siguen, no las podemos mostrar, pero nosotros tenemos pruebas documentales de cómo la noche antes del día de ayer, es decir, la noche del 25 de abril, el Departamento de Estado desplegó una actuación para amenazar a los países. Y justamente hace apenas un par de días se presentó en el Congreso un proyecto de ley para pechar con impuestos las remesas de países caribeños. Y con esos impuestos se construirá el muro de México. Una vergüenza toda esta conflagración, una vergüenza mundial. Pero ahí está el pueblo de México. Nosotros vimos ayer más de 20.000 campesinos que entraron a la Cancillería mexicana a rechazar la diplomacia de hostigamiento de ese gobierno contra Venezuela, a rechazar la política estadounidense contra los migrantes en los Estados Unidos. Se está levantando un movimiento continental contra estas actuaciones inmorales y vergonzosas. Sobre la Eurocámara, bueno, ¿qué te puedo decir? Un continente en decadencia. Hacia allá se dirige Europa. Hay estudios muy relevantes sobre lo que será la economía de Europa en 20 años. No pueden dar lecciones a Venezuela, por Dios. No pueden dar lecciones a Venezuela. Y sí alientan a los violentos, lo hemos dicho, forma parte de la misma campaña de dar soporte y aliento, soporte de otro tipo. Es lo mismo que pasa con los grupos terroristas en el Medio Oriente. Lo dijimos en el Consejo de Seguridad cuando estuvimos como miembro no permanente. ¿Quién da soporte financiero? ¿Quién da soporte logístico? ¿Quién entrega las armas a los grupos terroristas? Todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe qué gobiernos son. Bueno, en el caso de Venezuela, una situación similar. No solamente brindan soporte, sino también que dan aliento para que continúen con la violencia y para que perturben e imposibiliten el diálogo en Venezuela. Por la agencia AP, Jorge Rueda. Buenas tardes. Canciller, el gobierno venezolano ha dicho que no es coyuntural la decisión de retirarse de la OEA. Tomando en consideración eso, ¿podría explicarnos por qué procede Venezuela a defender su permanencia en Mercosur cuando este organismo regional ya decidió su suspensión y por el contrario decide retirarse de la OEA, tomando en cuenta que todavía el camino para recorrer es largo para llegar a esa instancia? Mi segunda pregunta tiene que ver con los países que se incorporarán al diálogo. ¿Existe alguno de ellos que haya sido promovido por la oposición? Gracias. Gracias. Esta decisión, como yo lo dije en mi intervención, había sido ya anunciada en muchas oportunidades por el comandante Hugo Chávez, como tú bien sabes. Se refiere a la retoma de nuestro proyecto histórico y por eso es una decisión coherente con la doctrina bolivariana, es una decisión coherente con los principios que inspiran nuestra diplomacia. Es distinta la situación del Mercosur en cuanto a la permanencia con el de la OEA, aunque el formato pase por fraudes a la ley, aunque el formato pase por violaciones a la institucionalidad, aunque el formato de estos gobiernos intolerantes pase por justamente pretender atacar a Venezuela. Nosotros no consideramos que Venezuela está suspendida del Mercosur. Nosotros consideramos que hay un fraude cometido por la Triple Alianza que pretende suspender a Venezuela. En temas de derecho y en términos de derecho, no. Venezuela es Estado parte del Mercosur. Y así lo estamos demostrando además en el mecanismo ya agotado de negociaciones directas. Venezuela agotó ese mecanismo e inició el arbitraje en el ámbito del Tratado de Olivos. En el caso de la OEA, bueno, ya lo expliqué.
Se sumó lo histórico con lo coyuntural. Las decisiones tienen, sobre todo cuando son decisiones históricas y trascendentales, tienen su momento para que ocurran. Y como yo te decía al principio, ahorita que me siento mucho más libre, puedo decir cositas sobre la OEA, porque se ha pretendido personalizar el tema del secretario general. Y el año pasado, siendo presidente del Consejo Permanente de Argentina, su canciller me propuso una negociación, que era llevar el tema de Venezuela, que lo llevara a Argentina, para cortarle la cabeza a Almagro. Y nosotros le dijimos que no, nosotros no entramos a negociaciones ni de los intereses ni de los derechos de Venezuela, no son negociables. Venezuela defiende la legalidad y por eso nos opusimos. Me permito estos chismes porque, te repito, como ya no estamos en la organización, puedo comentar muchos aspectos que han ocurrido en la misma. Y Venezuela no negoció, Venezuela defendió su posición de defensa de la legalidad. Y al final se demostró lo que ya sabíamos en ese momento, que se nos pretendía entregar la cabeza a este señor, cuando este señor lo que es un instrumento, al igual que la canciller Malcorra y otros cancilleres, para cumplir el mandato de las llamadas cada mañana. Nada nuevo. Gracias. Y ya para culminar, por Telesur, Tatiana Pérez. Canciller, muy buenas tardes. La primera pregunta, ¿es posible pensar que otros gobiernos de la región tomen el ejemplo de Venezuela, de Caracas? La segunda pregunta, ¿con qué gobiernos, con qué movimientos sociales, con qué sectores populares ha tenido comunicación horas después del anuncio que hace en nombre del gobierno venezolano? Y sobre el tema de la intervención, también quiero preguntarle, ayúdenos a entender qué tipo de intervención se configura en contra de Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Como bien decía, muchos amigos han llamado de gobiernos para saludar la decisión de Venezuela. Nosotros somos respetuosos de la soberanía de los países y si habrán decisiones similares, eso corresponde a la soberanía de cada estado. Creo que hay muchas coincidencias con el proyecto histórico bolivariano. Creo que se ve y se nota y está presente en nuestra región. Los dos bloques históricos, las dos fuerzas históricas en pugna están hoy también presentes. Así que corresponderá a cada Estado soberano tomar la decisión en el momento que lo considere más pertinente. Sobre los movimientos sociales, sí, inmediatamente empezamos a recibir manifestaciones de solidaridad. Como te decía, hay movimientos espontáneos, hay un movimiento continental que se está levantando en solidaridad con Venezuela. Ayer, cuando vimos a los 20.000 campesinos entrando a la Cancillería mexicana, realmente nos sorprendió porque sabemos que son movimientos que están viendo lo que está aconteciendo, viendo las negociaciones en las que están en curso sus gobiernos, en las que están en curso sus autoridades contra los mismos pueblos. Y bueno, esos mismos pueblos se están levantando, llegan a nuestras embajadas espontáneamente a manifestar solidaridad. Nosotros sabemos que este proyecto, esta fuerza histórica, no está sola, nunca ha estado sola, y marca también una característica del proceso venezolano, y es que el proceso venezolano, el pueblo venezolano jamás se ha entregado, el pueblo venezolano siempre ha resistido y ha salido victoriosa frente a los poderes imperiales. La intervención es un proceso que está en curso, es la pretensión de esta facción de gobierno. No todos los que votaron ayer están incluidos en este plan. Es una facción minoritaria que pretende la intervención a través de la activación de mecanismos que ha sido resultado de consensos fraudulentos, de reuniones inexistentes y de violaciones flagrantes a la normativa. No hay forma de vulnerar la soberanía de otro país sin que se afecten o se violenten los tratados internacionales y las leyes internacionales. Cuando tú pretendes socavar la soberanía de un Estado, cuando tú pretendes socavar el Estado de Derecho de un Estado, cuando tú pretendes intervenir en otro Estado, en los asuntos de otro Estado, es porque ya traspasaste la franja de la legalidad internacional. Y ese es un proceso que se pretende, y por eso se unió lo coyuntural, respondiendo a AP, se unió lo coyuntural,
que es una medida de protección a la paz, a la estabilidad y a la soberanía de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. De esta manera culmina entonces esta rueda de prensa internacional que ha dado la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde mencionaba también que el próximo 2 de mayo en San Salvador se realizará esta reunión extraordinaria de cancilleres para denunciar el bochornoso expediente de quienes pretenden socavar la soberanía de Venezuela y promover el intervencionismo. Desde la Cancillería nosotros retornamos nuevamente al estudio.